Tras las críticas del positivismo lógico, surge un nuevo personaje, que es Karl Popper, quien nace en Viena en 1902, considerado el epistemólogo del siglo XX, quien crea un criterio de demarcación considerado la falsabilidad, quien considera que el falsacionismo considera que la ciencia es un conjunto de hipótesis monumentales, con el propósito de describir o explicar de manera precisa el comportamiento de algún aspecto del mundo o del universo. Popper es un racionalista crítico al ubicar que la ciencia en un marco de análisis y colocar como criterio de demarcación entre el conocimiento y el metafísico o pseudocientífico la reputabilidad de la estructura teórica. El logro más importante de Karl Popper es el demoler el método inductivo, es decir, el método utilizado durante el positivismo. Su pensamiento principal de Karl Popper nos menciona que las generalizaciones empíricas pueden no ser verificables, pero necesitan ser falseables. Para este autor, el desarrollo del conocimiento se realiza por sucesivas refutaciones, buscando circunstancias diferentes y tomando en cuenta que cualquier hipótesis debe de tener la condición de cumplir, es decir, que sea falseable. También este autor nos menciona una crítica hacia la inducción como método cognitivo, lo cual fustigó a los positivistas por su rechazo indiscriminado a la metafísica al tratar de eliminar los problemas filosóficos esenciales y plantearlos como solo problemas filosóficos esenciales, como problemas de análisis del lenguaje. Constatar una hipótesis o constatar una proposición requiere de ciertas condiciones de saber. Primero, analizar su coherencia lógica. Segundo, aclarar que se trata de un enunciado o teoría que pretende plantear cosas sobre la realidad o si es del tipo. Y C, contrastar las predicciones de la ley o teoría. Como toda teoría que empieza a tener auge, se convierte en el foco de atención de diversos personajes, lo cual empiezan a surgir críticas a este falsacionismo, es decir, a la teoría de Karl Popper. La primera de ellas, o la primera limitación que se le presenta, está en que en la práctica siempre es posible poner en duda un enunciado observacional. Adorno, en su obra La dialéctica negativa, realiza una crítica a la propuesta popperiana que consta de lo siguiente. En primer lugar, dice que los métodos dependen del objeto de estudio. El segundo, los objetos de investigación de las ciencias sociales son creados por los sujetos, y en la ciencia de la naturaleza, los objetos son propios de esta misma naturaleza. Tercero, los objetos son estudio de las ciencias sociales, no son formalizados por sistemas lógicos o matemáticos. Y en el cuarto, las sociedades contradictorias, racional e irracional. Después de la falsibilidad de Karl Popper, viene otro autor a exponernos sus ideas, con su obra Las teorías científicas como programas de investigación. Este autor nace en Hungría en 1922, familiarizado con el marxismo en la orientación con Jorge Lucas, influido por el filósofo Hegel, de origen judío, pero que fue siendo este autor discípulo de Popper. La carta trató de superar las objeciones realizadas en los planteamientos de Popper, lo cual debe considerarse falsa cuando comprobamos la existencia de una evidencia contraria a un enunciado observacional del programa de investigación. Este autor nos hace una analogía o una metáfora donde nos habla sobre el pez espinero. Este pez espinero, a través del desarrollo de la ciencia, empieza a tener problemas y empieza a desaparecer. Entonces se mete en una gran piedra, el cual lo protege de eso. Aquí nos menciona que es un paradigma, que está dentro de una gran roca que al momento de que se abre empiezan a entrar nuevas teorías y empieza a morir ese paradigma. A través de lo anterior podemos definir lo que él decía programa de investigación. Él decía que el programa de investigación va a ser una estructura con una serie de supuestos básicos y un núcleo central que cuenta con un cinturón protector.
La orden de Lakatos aborda el desafío entre conciliar los ideales de racionalidad propios de la epistemología ortodoxa con la verdadera conducta que exhiben los científicos, pues mencionan que no se abandona la teoría tan fácilmente. Lakatos asume que las hipótesis o los enunciados observacionales no pueden llegar a verificarse por medio de la observación. Considera que estos enunciados deben ser aceptados por una comunidad científica para ser verdaderos, y extiende este planteamiento a todas las proposiciones que componen la teoría. Está de acuerdo con Popper, la observación es guiada por la teoría, y por tanto lo que supone considerando que todos los enunciados de la ciencia están cargados teóricamente. Postula que las hipótesis científicas no pueden ser demostradas porque no son verificables. En consecuencia, no se podrá probar que son verdaderas, pero sí reportarlas en ciertas condiciones, por lo cual plantea las teorías científicas son entes complejas y estructuradas, como programa de investigación, y teoría es el conjunto de enunciados generales logrados por un proceso de inducción o un conjunto de hipótesis sometidas a un proceso constante de evaluación que pueden ser de tres maneras diferentes. Puede ser dogmático, metodológico, ingenuo y sofisticado. A través de las teorías de Popper y de Lakatos surge otro autor, que es Kuhn, con su teoría la estructura de las revoluciones científicas. Él estudiar a Aristóteles en cuanto se da cuenta de la ruptura que existe con Galileo y con Newton, por lo que empieza a elaborar su teoría. Su obra, elaborada en 1962, clásico de la epistemología moderna, que para estudiarla se tuvo que dividir en tres partes. La primera es el proceso histórico de la ciencia, la segunda, problemas oscuros de la ciencia, y la tercera, el trabajo sobre la mecánica cuántica, donde su obra es la teoría del cuerpo negro, elaborada en 1968. Una analizar la historia de la ciencia, encontró que a lo largo del desarrollo de las diferentes disciplinas científicas ha habido una serie de ciclos históricos, lo cual nos da un ciclo por lo que debe de pasar cada paradigma para poder crearse y ser una ciencia formal, provisionalmente, mientras que se encuentra o existe algún otro pensamiento. La primera fase es la presciencia, donde comienza cuando se trata de resolver problemas o estructurar un cuerpo de conocimiento teórico, es decir, cuando una comunidad científica acepta paradigmas hegemónicos. El segundo es la ciencia normal, que cuenta con un marco conceptual, interpreta la realidad y la ajusta, además de resolver problemas practicados según las reglas de un paradigma. El tercero es la crisis. Este es cuando surgen obstáculos sin resolver y se acumulan sin solución. Aparece la polémica y nuevos paradigmas. El siguiente de la revolución es cuando se cuestiona lo existente. En la actualidad, esto se le va a considerar como una reforma educativa. Por último, va a ser la nueva ciencia, que es el producto del proceso anterior y que surge como una ciencia provisional hasta que existan nuevos paradigmas. La argumentación que toma Samuel Kuhn tiene forma al término paradigma, definido como supuestos teóricos generales, las leyes y las técnicas para su aplicación, o una estructura coherente constituida por una red de conceptos a través de los cuales ven su campo los científicos. También era conocido como una matriz disciplinar, que fue el término más conocido y difundido. El paradigma dice que no gobierna un tema de estudio, sino antes bien un grupo de practicantes. La matriz disciplinar, mejor conocido como paradigma, o utilizado de las dos formas, nos dice que disciplinar es la posición común que un conjunto de practicantes de determinada disciplina hace de los elementos de la matriz, que incluye generalizaciones simbólicas, tipos de soluciones y ejemplares. Los ejemplares son soluciones de enigmas concretos. Kuhn utiliza el término de paradigma de 20 formas distintas, lo cual la autora Bedford-Collier la reduce a tres aspectos: el cognitivo, el social del quehacer científico y la definición mediante que presenta a los paradigmas, realizaciones científicas universalmente reconocidas que proporcionan modelos de problemas y ejemplos de problemas y soluciones a la comunidad científica. Estos tres aspectos nos sirven para que se comprenda aún mejor la teoría,
pues como se ve más adelante, se puede estudiar así su obra en partes para hacerlo un todo y todo en partes. Después de Kuhn viene el autor Feyerabend, quien nace en Viena, Austria, en 1924. Filósofo de la ciencia reconocido, fue alumno de Popper en Londres y se concentró en estudiar la teoría cuántica y al filósofo Wittgenstein en la Universidad de Berkeley. En la Universidad de Berkeley fue profesor de filosofía desde 1958, donde conoció las teorías de Kuhn y fue compañero de trabajo y amigo de la casa, por la que asume una crítica minuciosa a la epistemología de Tomás. Por lo que se da cuenta, este autor Feyerabend tuvo relación principal con los autores antes mencionados, y que son grandes importantes y que que contribuyeron a la teoría de Feyerabend. Feyerabend es conocido principalmente con su obra Contra el método, que hecho en 1975, donde decía que el anarquismo puede procurar una base excelente a la epistemología y a la filosofía de la ciencia. Esta obra explica su principal teoría, denominada el relativismo epistemológico. Esta obra se profundiza en el análisis histórico de la ciencia, llegando a la conclusión de que ninguno de los métodos de la ciencia antes propuestos es compatible con tales análisis. Además, este autor formula una tesis que se oponía radicalmente a los intentos de concebir a la ciencia con un solo método único. El postulado central de este autor parte del pluralismo metodológico, es decir, de la aceptación de diversos métodos, sean científicos o no sean científicos. Es decir, su planteamiento se resume en su frase que dice: todo vale.